Hola a todas y todos. Gracias por estar con nosotros en esta nueva transmisión de La Naturaleza Primero, el Late. Próximamente vamos a comenzar con nuestra conversación para hablar de un tema muy relevante, por supuesto. Pero mientras tanto, mientras esperamos a nuestros panelistas, les recordamos que todas las grabaciones de La Naturaleza Primero quedan en YouTube y en Spotify. Así que apenas nosotros terminemos, se va a subir. Hola Pamela, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo estás tú? Todo bien. Acá con un poco de calor en la capital, pero es lo que Ya, queda en este tiempo, ¿no? Estamos esperando a nuestros sí, panelistas. Hoy día vamos a hablar de el litio, un gran temazo que sin duda es de crítica relevancia y para eso vamos a tener una excelente invitada que van a tener pronto en sus pantallas. Vamos a esperar a Ezio Costa. También les comentamos de que ustedes pueden dejar sus comentarios en YouTube y en Spotify, pero no acá. Acá los desactivamos por el hecho de no tapar la cara de nuestros invitados, ¿ok? Así que mientras esperamos eso, les adelantamos de que jueves por medio estamos hablando sobre los temas ambientales que colman la agenda ambiental y la agenda noticiosa. Y el litio es una de ellas y sobre todo por el debate del uso del agua por un lado y por los salares, ¿cierto? Que tienen directa relación con esta industria. Y para ello vamos a tener no solo a Ezio Costa y a Pamela Púa, a quien ya tienen en sus pantallas, sino que también a Cristina Dorador, quien es científica y convencional constituyente. Así que mientras esperamos a Cristina, acá estamos. ya vienen llegando. Ahora sí. Ahora Hola sí, Cristina, ¿cómo estás? Cristina, Hola, bien, ¿cómo ¿y ustedes cómo estáis? están? Hola, Pame. Hola Cristi, ¿cómo Todo estáis? bien. Bien, aquí en el Congreso. En el ¿Ya estáis Congreso, sin sí, sesión? así no. Sí, pero no hay nadie, así que para que no digan nada. Ahí está, ¿ves? Está todo así. Sí, ahora estamos teniendo un problema con eso, pero ya lo vamos a solucionar prontamente. Como le comentábamos en un inicio, hoy día vamos a hablar de un temazo, que es el litio y obviamente los salares y el debate sobre el uso del agua. Ahora sí, Ezio, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis? Hola, ¿cómo están ustedes? Todo bien, gracias. Bueno, ahora sí que parto presentando nuestro queridísimo panel de la naturaleza primero el late. Ya pueden ver en sus pantallas a Pamela Pú, quien es politóloga, es encargada de políticas públicas e incidencia de la ONG Chile Sustentable. También tenemos a Ezio Costa, quien es abogado y director ejecutivo de ONG FIMA. Y como lo anunciábamos, a una excelente invitada. Ella es Cristina Dorador, ella es científica, microbióloga, antofagastina Mm. y convencional constituyente por el Distrito 3. Así que ahora sí, ¿cómo están? Bien, Bien, Vamos bien. bien, entusiasmados, súper. entusiasmados con la excelente Entusiasmados, invitada que tenemos hoy. por supuesto, y que se hizo un espacio dentro de su copadísima agenda, así que de todas maneras que lo agradecemos un montón. Bueno, y justamente como les decíamos, hoy día vamos a hablar del litio, de los salares y también del debate del uso del agua. ¿Por qué? Porque hace unos pocos días conocimos que el gobierno de Chile, a través del Ministerio de Minería, abrió esta licitación nacional e internacional para la exploración, explotación y comercialización de yacimientos de litio en Chile. Obviamente esto generó diversas reacciones y por supuesto mucha oposición desde distintos actores. Entonces, para empezar, Cristina, ¿cómo recibiste tú esta noticia, no solo desde tu rol como científica que ha trabajado en la investigación de salares y sus comunidades microbianas, ¿cierto? Sino también como en tu rol de mujer del norte, de habitante del norte grande de Chile. Bueno, hay un
como un meme que lo resume bien. Eso, no espero nada de ustedes y aún así logran decepcionarme. Bueno, esto ya pasó, o sea, es como una historia repetida, porque el 2011, 2012 también se hizo una licitación que fue fallida, ¿cierto? Después supimos que habían casos de corrupción. Y en ese momento, justamente cuando pasó esa licitación, hubo una conferencia de prensa, donde incluso mucha difusión de la licitación, donde el Ministerio de Minería de la época, la Subsecretaría de Minería, decían abiertamente que Chile tenía, no sé, no me acuerdo el número, pero millones y millones de toneladas de reservas de litio, y eso era considerando la explotación de todos los salares de Chile. Entonces ahí también para mí fue muy impactante, y por eso también empezó un poco mi activismo, quizá en temas de salares, mostrando que eso no era posible, ¿no? Que era un ecosistema, qué sé yo. Y ahora, de nuevo lo mismo. Entonces, bueno, yo no esperaba más, pero en realidad fue muy sorprendente porque el gobierno está terminando. Además, estamos en un proceso constituyente donde vamos a discutir estos temas, por lo tanto, y tampoco hay transparencia en la información. Si es que uno no compra las bases, no tenemos mayor información respecto a qué salario, está todo muy difuso, tampoco hubo consulta indígena, nada, así que me causó, bueno, estupor en realidad, no sé qué más. Porque ya a esta altura uno como que ya ni siquiera, no sé, ni siquiera da pena, es como, pucha, de nuevo vamos Claro. con esto, de nuevo vamos con esto, así que... La historia se Eso. repite, como dicen algunos, justamente. Así es. Y bueno, Pamela, ¿cuáles son las implicancias de esta licitación para que las personas que nos ven en sus casas o en el transporte público, si es que van de vuelta del trabajo, se hagan una mejor idea? ¿Cuáles son las implicancias de esta licitación y del escenario que está teniendo el litio actualmente? O sea, yo creo que las implicancias de esto, y lo he dicho en otras oportunidades, ¿cierto? Acá hay una lógica norte-sur que nuevamente surge en relación a la demanda que hay, ¿cierto? Sobre todo para instalar el tema de la electromovilidad en las capitales europeas, por ejemplo. Entonces, demandan, ¿cierto?, de bienes de la naturaleza desde el sur global, en el fondo. Y esto es una situación que probablemente en muchos países con distintos tipos de bienes está pasando, ¿cierto? África también lo vive. Entonces, en ese sentido, tenemos esta lógica que se está imponiendo y por lo tanto lo complejo que tenemos y es cómo salvaguardamos, ¿cierto?, la naturaleza, cómo generamos un equilibrio entre el desarrollo económico, que nadie está diciendo ni nadie se niega en el fondo a decir, no, nosotros no queremos que se explote nada, porque esa no es la postura en el fondo. La postura nuestra es que si se va a hacer algo que se haga bien, pero tú no puedes extrapolar, ¿cierto?, la extracción para llegar a un momento en que la naturaleza no alcanza ni a regenerarse, no alcanza a sostenerse. Y el problema que tenemos en los salares es ese, además que son ecosistemas sumamente frágiles y además no hay muchos estudios. Entonces, tampoco es que que conozcamos la hidrología de los salares, no es desconocida esa información. En algún momento en el gobierno de Bachelet se dijo, vamos a hacer una mesa y era como, vamos a generar una política sobre el Un litio, pero comité. quedó hasta ahí. Mm. Un comité, entonces, y no pasó nada. Entonces, finalmente lo que ocurre es que siempre se está dejando como estas materias como dentro de una vorágine y que en el fondo el nivel de flotabilidad de la política pública no existe, no hay política pública y esto se acostumbra a hacer en Chile que no haya política pública sobre los temas porque eso significa que el Estado se tiene que hacer cargo. Por otra parte, el problema que tenemos que esto quede amarrado ahora es que obviamente si hay un cambio constitucional, ¿cierto? Y tú entregaste una concesión o un contrato o lo que sea, después desarmarlo es mucho más complejo porque obviamente ya tienes tú un derecho en el fondo que Sí. adquiriste. Y ese es el problema que tenemos con esta situación y es como una más del gobierno de querer dejar amarrado, ¿cierto? Elementos antes de salir, digamos, porque probablemente la derecha o sea, si no salen ahora, yo creo que les va a costar mucho volver a salir posteriormente. Entonces, es como dejar amarrado el negocio y yo creo que eso es lo horroroso de esta situación porque en el fondo se pone en cuestión la fe pública. Perfecto, y bueno, justamente han salido distintos actores, incluyendo por supuesto parlamentarios, que hablan de frenar esta licitación. ¿Cuáles serían los mecanismos o posibilidades de frenar esta licitación, Ezio?
Eh, Está totalmente abierto en este momento frenar la licitación. No, no, como dice Cristina, no tenemos acceso a las bases, por lo tanto tampoco podemos ver bien de qué tratan, pero por supuesto es posible frenarla. Y creo que acá hay para mí, dos variables del problema que hay que tener en consideración, más allá de, por supuesto, lo que ha dicho Cristina y Pamela. Por un lado, el título de este late, La naturaleza primero, que básicamente, en este caso, significa pensar primero en que estamos frente a ecosistemas frágiles, que se han demorado miles de años en crearse, que tienen una particularidad, además, tanto desde un punto de vista biológico como escénico, y que esa fragilidad hay que protegerla, y que si se quiere explotar algo que va a tener alguna implicancia sobre dichos ecosistemas, la barrera está en el ecosistema. O sea, yo puedo explotarlo en cuanto no dañe ese ecosistema. Y no, como se piensa en general en este tipo de actuaciones, que es, acá hay un montón de oro blanco debajo de un poquito de agua y bueno, vamos a explotarlo. Y después vemos, claro, ahí acomodamos algunas cosas para no destruirlo completamente, porque si no los ambientalistas se enojan y andan armando show. Entonces vamos a tomar esta y este otro resguardo, vamos a proteger una zona de 1 hectárea de las 200.000 que vamos a explotar, no sé. Es cambiar la lógica, ¿no? La naturaleza primero y después ver cómo podemos beneficiarnos, no el beneficio y después ver cómo proteger. Esa es una línea. Y la otra línea es la línea de la transición justa, que es precisamente el mismo esquema de lo que está hablando la PAME. Pucha, esto es la venta verde de esto, no en verde, sino que la verdosa, ¿no? Como la idea verdosa de esto es, vamos a tener un montón de autos eléctricos y entonces ya no vamos a andar contaminando. ¿No era eso lo que querían acaso, que dejáramos de contaminar? Y no, po, o sea, es lo mismo, pero con otro material nomás, po. Es cambiar los tacos de autos con motores a gasolina por tacos de autos con motores construidos con litio o con baterías de litio, los motores no son de litio, con baterías de litio que van a significar la destrucción y cobre, que van a significar la destrucción de otros ecosistemas. Entonces, pucha, hay una lamentablemente, como somos un país vendedor de materias primas y los compradores en el norte global que están preocupados, los pueblos, digamos, en el norte global están preocupados de la cuestión ambiental, pero a veces les cuesta ver esto, ¿no? Ver que ese cambio también puede tener consecuencias si no es un cambio un poco más profundo, ¿no? Que de nuevo no quiere decir que no nos vamos a desarrollar, no quiere decir que no vamos a tener medios de transporte, sino que hay que hacer ese uso de los recursos de la tierra de manera racional, y la manera racional es considerando las generaciones futuras y considerando la naturaleza misma. Claro, justamente. Bueno, Chile tiene precisamente una de las reservas mundiales de litio más grandes, ¿cierto? Y el Salar de Atacama destaca en este aspecto porque obviamente tiene reservas importantes a nivel nacional y a nivel internacional, considerando todo el panorama, ¿cierto? Pero cuando uno ve lo que dicen las mineras, muchas veces se señala que ellos no van a afectar la disponibilidad de agua, aluden a que ellos practican la minería, entre comillas, sustentable, entre otras cosas, pero también muchas personas quizás no están tan familiarizadas con todo el proceso que implica la producción y comercialización del litio. Cristina, ¿me podrías describir brevemente cómo se produce esta explotación de litio en el norte de Chile? Esto es lo bueno de traer invitados bien formados, nos pueden explicar cosas muy complejas. Claro, ahí pero vamos a quedar expertos en litio. Cristina. Bueno, el litio es un mineral, ¿cierto? Que se le llama no metálico, que en el mundo está presente tanto en roca, así como es la minería clásica, ¿cierto? Está la roca y se tiene que romper básicamente la roca para separar los minerales, ¿ya? Eso está en Australia. En Australia hay minas de litio, ¿ok? Y en otros países también. Pero en Chile, y no solamente en Chile, sino que en Bolivia, también en Argentina, que económicamente se le llama el triángulo del litio, está en salares, que los salares fueron antiguos lagos que poblaron el desierto de Atacama hace millones de años. Entonces, todo este tiempo geológico enorme, lo que ha pasado es que estos lagos se han ido secando, evaporando,
y también se han ido concentrando, entonces se va concentrando los minerales que naturalmente aquí en el desierto de Atacama en el agua, formando una salmuera. O sea, es muy espesa esta mezcla entre sal y agua. Y también es muy interesante porque hay sal, la sal común del cloruro de sodio, pero también hay litio y otros minerales. Entonces lo que hace la industria del litio, que viene explotando hace varias décadas ya el salar de Atacama, pero en los últimos años sí en gran escala, es bombear, o sea, hacer unas perforaciones muy profundas de esta capa muy gruesa de sal que tiene el salar de Atacama en la parte más sur, bombear esa salmuera hacia arriba y depositarla en la superficie del salar. Entonces, para eso primero hay que romper el salar. Entonces, con retroexcavadora se saca toda la sal milenaria que hay en la superficie, se ponen unas carpetas de plástico, de material especial, que se supone que no drena, y se deposita la salmuera ahí arriba, como una piscina. Y esta piscina finalmente se deja ahí tranquilito porque las condiciones del desierto son fabulosas para este proceso de evaporación rápida, entonces se empieza a evaporar y se empieza a concentrar el litio. Entonces, si uno ve las imágenes satelitales o aéreas de esta explotación, va a haber distintos colores, azules, incluso, y cuando están en color verde es porque es ya la salmuera de litio concentrada. Eso se saca y se lleva a una planta en Antofagasta, que está a las afueras de Antofagasta, en el sector La Negra, donde están las plantas de las dos empresas que explotan el litio, que es SQM y Albemarle. Y ahí hay otras piscinas donde se hace el proceso ya industrial para poder generar lo que se exporta, que puede ser cloruro de litio u otro tipo de sal. Entonces es un proceso que también, como bien decía Ezio y también la PAME, el tema de las lógicas norte-sur, o sea, la gente finalmente ve el producto, que es el auto eléctrico, y probablemente se sienten fantásticos porque están salvando el planeta, pero no hay conciencia ni conocimiento respecto a cuál es la línea de producción, o sea, desde dónde surge este mineral y todo lo que conlleva. O sea, para transportar el litio hay que usar, es paradójico, ¿no? Que se están usando camiones muy contaminantes para trasladar el litio para después hacer autos eléctricos eco-friendly o sea, y todo, digamos, tiene un engranaje que no es tan sustentable. Entonces, primero la industria del litio señala este eslogan, ¿no? De lo verde y de lo sustentable, y además que ellos no toman el agua, porque también hay un tema ahí crucial, de que al extraer la salmuera, finalmente está afectando el equilibrio hídrico de la cuenca del Salar de Atacama, que como bien también decía Pamela, no hay estudios muy exhaustivos, porque además hay un tema ahí de conflictos de intereses, que no es menor, porque la mayoría de los estudios hechos de hidrología han sido financiados por estas empresas. Entonces también, y ahí no es cuestionar tampoco a los científicos que han hecho esos estudios, sino que tenemos que también generar un sistema tal que nos dé certeza y nos dé imparcialidad respecto a la información, donde después tomamos decisiones. Entonces, al no saber bien, surgen también estas defensas corporativas respecto, no, es que usted está equivocado, porque nosotros no le estamos tocando el agua, estamos todos solamente, es agua con sal que no sirve para nada. Eso ha sido un poco la defensa, y también la otra es que no hay daño ambiental, no hay ningún estudio que muestre, y en realidad sí hay estudios de largo plazo que muestran que el salar se está calentando la superficie, se está evaporando más y esto está perdiendo la cobertura vegetacional. Así que ha sido, digamos, importante el impacto que ha tenido el ecosistema, además de los impactos sociales a las comunidades indígenas. Claro, justamente. Y aquí ya esto para todo el panel, ¿cierto? Acá hablamos de un tema clave en este escenario de crisis climática, que es la denominada transición energética verde, ¿cierto? Que es esto de apostar por la electromovilidad, fomentar los autos eléctricos o vehículos eléctricos en general, para prescindir de los vehículos que dependan de combustibles fósiles, ¿cierto? Pero claro, no se habla del costo ambiental que tiene la producción del litio, donde se explota. Acá es importante hablar entonces y hacer como la distinción entre lo que es la crisis climática como un fenómeno climático, ¿cierto? Valga la redundancia, pero por otro lado está la pérdida de biodiversidad, que es otro fenómeno distinto, ¿no? Entonces, acá uno de los temas cruciales, y que aquí yo sé que, bueno, Cristina y otros me podrán hablar mucho de esto, existen, por ejemplo, un montón de especies o de organismos y microorganismos que dependen de estos lugares, como los salares, ¿cierto? No solo los flamencos, que es lo que vemos más fácil a la vista, sino que también están las comunidades microbianas. ¿Cuál es esa paradoja, considerando esta naturaleza más o menos invisible de los salares que tienen esta explotación de litio? ¿Quién quiere responder?
O sea, yo veo que la paradoja, por una parte, yo creo que es esencial. No todos los chilenos y chilenas tienen la posibilidad de ir a conocer a un salar. Es lo mismo que nos pasa con los glaciares. Es como Ujú. que los glaciares recién aparecieron en el 2006, Barrick, o 2008 con Barrick, Barrick. ¿cierto? Que es como viene la explotación, ¿cierto? Y recién aparecen los glaciares a escena. Entonces, ahí se empiezan a como a popularizar y la gente se empieza a interesar. Entonces, es como, es difícil cuidar lo que no conocemos. Yo creo que esa es una de las paradojas que tenemos hoy en día en el país. O sea, obviamente la gente no tiene los recursos quizás para viajar, para conocer. O sea, no conocemos todo Chile. Yo no conozco todo Chile, por ejemplo. Entonces, creo que ese es un elemento que es importante. Entonces, los salarios yo siento que no se conoce el ecosistema, se ve el desierto como o sea, me tocó ver la historia de la minería, por ejemplo, y el desierto siempre ha sido, o el norte, ¿cierto? Ha sido minería en el fondo, y es como desde las guaneras hasta pasando por el salitre, cobre y litio. Entonces, da la impresión que, me acuerdo que cuando era senador, el actual ministro de Defensa, Procuriza, decía, la gente del norte es como de piel dura, así como, es como que es resistente, no como los santiaguinos que son como delicados. Me acuerdo que hizo ese comentario alguna vez en una comisión. Y esto se refería como que la gente minera era como fuerte y que podía soportar los embates del clima, de todo. Entonces, esa lógica, yo siento que hay que desconstruir esas como lógicas de el desierto es frágil. El desierto también tiene que soportar escalas de proyectos. Entonces, ahí es donde yo siento que tenemos que la paradoja es que no puedes llenar el desierto, ni por muy extenso que sea, de paneles solares, no puedes llenar de proyectos de litio, de cobre, o sea, porque llega un momento en que no te queda agua y ya no hay agua. No hay derechos de aprovechamiento de agua para generar más proyectos mineros. Entonces ahí después viene, o sea, las mineras no han disminuido una gota de Mm, agua dulce de recambio por agua de mar o ujú. agua desalinizada. Siguen aumentando su frontera. Y esa es la paradoja, es que pareciera que esto tiene y va a seguir creciendo a un infinito, como que si las cosas no tuvieran un límite. Y la política minera que lanzaron hace yo diría que un mes atrás por lo menos, Mm. plantea que al 2030 vamos a estar exportando, en el caso del cobre, 7 millones de toneladas de cobre y al 2050 9 millones de toneladas. Entonces ahí tú piensas, es que esto no da, no calza, no existe. Y hay algo que también vamos a tener que reconocer, no hay energía de reemplazo. O sea, tú tienes el fósil, ¿cierto? El fósil, y claro, tú puedes hacer renovables, pero para reemplazar todo lo que hacemos con el fósil, es de una escala gigantesca y esa escala no resiste porque no tiene suelo, porque va a haber competencia de suelo, hay un montón de elementos que van a entrar en competencia. Y ahí es donde tú debieras, como sociedad, debiéramos replantearnos, en fin, hay que decrecer, es que no puedes seguir con esto al infinito. Y es porque tenemos límites, porque no puedes seguir viviendo desde la lógica de un capitalismo verde que supuestamente es como, mira, hacemos un ajuste por aquí, por acá. No, esto requiere de transformación. Y ahí es donde están las distintas paradojas en el fondo. Es como seguir creyendo que te puedes desarrollar como hemos seguido hasta ahora y seguir consumiendo a niveles que son impresionantes. O sea, y esto es en todo. Claro. Cristina, en ese sentido, ¿tú crees que en el fondo, pese a estas intenciones de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, entre otras, que hay una falta de cuestionamiento al modelo extractivista? Absolutamente. Si lo único que ha cambiado son lógicas de reemplazo, un mineral por otro, así como papá me rememoraba, claro, guano, salitre, cobre, gran minería del cobre, ahora litio, molibdeno, y probablemente en el futuro sea otro mineral que probablemente también está en el desierto de Atacama, porque hay una concentración enorme de minerales y también de diversidad de minerales. Entonces probablemente también se vayan a encontrar otros elementos que sirvan para hacer baterías de otro tipo. Y también el desierto va a ser quizás el origen y la fuente, pero por lo mismo tenemos que considerar los límites. Por ejemplo, la licitación de litio considera 400.000 toneladas.
se da un plazo de 29 años más o menos para esto. O sea, son tres décadas de explotación, y para que se cumplan 400 toneladas implica necesariamente expandir esta explotación a otros salares, porque actualmente solo se explota Atacama, están aprobados los permisos de Maricunga, pero hay exploraciones en muchos salares, incluyendo salares que están en reservas y en parques nacionales. Hay salares que son explotados en reserva, como el salar de Surire. También el salar de Ascotán es explotado por boro, ambos son explotados por boro. Entonces, y como tú hacías la pregunta recién de la biodiversidad, son ambientes extremadamente frágiles. Entonces, cualquier cambio en el régimen hidrológico o cualquier explotación tiene respuestas amplificadas, porque son ecosistemas, digamos, en el tiempo geológico son terminales. Entonces, ya fueron lagos hace millones de años, entonces ahora están en su proceso lento, ¿no?, de secación, y con la crisis climática van a cambiar también las condiciones climáticas del altiplano, donde estos sistemas reciben agua en el verano, pero ya los escenarios de cambio climático muestran que va a aumentar la temperatura en la zona, y además las lluvias van a ser episódicas, o sea, no va a llover como llovía en este periodo de 3 o 4 meses, sino que en un par de semanas va a llover quizás todo el agua, y esas lluvias torrenciales evitan que se recarguen los acuíferos, porque cae mucha agua y no alcanza a rellenarse los acuíferos, y también genera varios temas catastróficos, ¿no?, en las zonas aledañas. Entonces, y además le sumamos la extracción de litio, claramente la desaparición de los ecosistemas y de la biodiversidad, que es endémica, única, y son ecosistemas dominados por microorganismos, por las condiciones extremas, pero además son clave las tramas tróficas. Entonces acá, cuando se pregunta muchas veces, uno cuenta esto y dice, ya, pero ¿cuál es el equilibrio? Y claro, aunque son extremos, es que aquí no hay equilibrios casi. Entonces son decisiones políticas. Y son decisiones que tenemos que tomarlas como país. ¿Qué queremos de este país? ¿Queremos seguir explotándolo hasta no tener hábitat, no tener ningún lugar donde vivir? ¿O qué vamos a hacer? Yo he escuchado cuestiones me imagino que Pamela y Ignacio también en sus vidas y experiencias ambientales, pero una vez me acuerdo en un seminario, una persona de una consultora ambiental dijo, por el tema del agua para el cobre, no, esto se acaba, esta disyuntiva se acaba si es que nos dan un salar completo, le sacamos el agua completa y tenemos la producción y ya no nos molestamos más. Y eso fue hace como 10 años atrás, y me pareció tan horroroso lo que decía. Y lo hicieron. O sea, pasó con Salar de Punta Negra, pasó con el Salar de Lagunilla. 25 años de extraerle el agua hasta lo último. Y ahí se vieron obligados, como dice la PAME, de hacer plantas desaladoras, pero eso no implica que se deje de extraer agua de las aguas continentales o aguas subterráneas. Entonces, este es el momento de cambiar esas lógicas, y tenemos que hacerlo porque si no, no vamos a tener ni siquiera lugar donde vivir. Va a estar todo intervenido, todo contaminado, y lo vemos ya en el desierto. Es una cuestión de iniciativa. A veces reconocemos los entornos de una gran torta de ripio de relaves versus un cerro, ya no se ve ya. Esta es una cuestión bien, bien terrible. Oye, ¿Qué pero opinas de además, agua? Igual hay. no, es que lo que estaba diciendo la Cristina, que además es mentira esa lógica, po. Es súper, digamos, sencilla, de sentido común, pero a la vez es falsa. Esto como, bueno, dennos un salario y nos dejamos de joder. Ya destruyeron uno y los quieren todos los demás también. No existe esa como negociación. Como la idea de la zona de sacrificio. Vamos a poner aquí todas las plantas y así solo aquí se contamina. Claro, a esa gente la van a matar de cáncer, pero además lo van a seguir haciendo en todas partes. La lógica perversa finalmente está en el impulso. Yo repito quizás mucho esto, pero está en esa idea, ¿no?, de crear una situación de dilema falso. Y el falso dilema es el de, bueno, es que yo tengo que explotar. Entonces, denme un salar, denme 3, denme 5. ¿Y por qué tiene que explotar, señor? No, es que es necesario, porque es necesario hacer motores de litio. Tampoco es necesario hacer motores de litio. La demanda. Claro, la demanda. Existe demanda sí, también probablemente existiría demanda por esclavos si alguien vendiera esclavos. Pero no se puede, ¿no? O sea, hay un límite ético ilegal además, que nos impide, no sé,
cuestiones tan atroces como la esclavitud, y también debería impedirnos cuestiones tan atroces como la destrucción de ecosistemas. Pero ahí hay antes de que exista ese límite tan impuesto y evidente, se requiere de un acuerdo social que lo ponga sobre la mesa. Y ese acuerdo social va a ser en contra de personas, lamentablemente, porque ojalá fuera que todos estuviéramos de acuerdo en que esto hay que protegerlo, pero de nuevo, y perdonen que ocupe nuevamente el ejemplo de la esclavitud, pero incluso cuando se quiso liberar a los esclavos, se produjeron guerras civiles para que efectivamente hubiera liberación. O sea, en el caso de Estados Unidos, la mitad de Estados Unidos creía que la liberación de los esclavos era un atentado contra su libertad económica y su propiedad y su capacidad de producción. Entonces, pucha, afortunadamente, espero yo, para esto no requeriremos de ningún tipo de acto violento, sino que todo lo contrario, de un acuerdo social amplio con el cual podamos decir, ¿saben qué? La destrucción de ecosistemas no es una vía razonable para generarnos bienestar. El costo de nuestro bienestar no puede ser tan alto, ¿no? No puede ser la destrucción de ecosistemas naturales que se han demorado miles de años en generarse, sino que tendremos que buscar otras vías y también tendremos que, como dice la PAME, bueno, tener en algunas áreas menos bienestar también, que es un bienestar además muy Material. material pero simbólico a la vez, porque no es que realmente nuestra vida mejore mucho con muchas de esas cosas, sino que mejora un poquito, o no mejora nada y empeora, pero bueno, todos lo hacen y se convierte en el estándar social y estamos todos medios obligados a hacerlo. Ahí hay una cuestión bien sutil, pero que nos pasa todos los días, donde estamos todos obligados a utilizar ciertos medios, ciertos recursos, porque queremos seguir viviendo en sociedad, ¿no? Es como cuando se le achaca no sé, a un ambientalista se le achaca que anda en auto o anda en avión. Sí, bueno, no podemos dejar de vivir en el mundo, ¿no? Nos gustaría que el mundo fuera distinto, pero no podemos dejar de vivir en él. Y de hecho, si queremos cambiarlo, tenemos que seguir viviendo en él, porque la otra opción es irse a la montaña y hablarle a las rocas, que puede ser muy gratificante para el alma, pero no va a lograr modificar las situaciones. Entonces, Claro. nada, ya me perdí en lo que estaba hablando, pero se entendió. De todas maneras. Bueno, ¿cuál sería el rol de ecosistemas como los salares en contexto de crisis ambiental y crisis climática? Dado que estamos hablando de ese tema también. Cristina. Pucha, hay tanto que aprender de los salares. Pues bueno, obviamente la Cristina puede hablar más de esto, pero imagínate que son ecosistemas donde hay vida que vive en condiciones súper extremas. Hay montones de microorganismos. Sí, un montón de microorganismos extremófilos que tienen mecanismos de adaptación a situaciones climáticas durísimas. Quizás ahí está la llave de un montón de cosas para nosotros en el futuro. Pero igual ahí hay un tema que tiene que ver, yo creo que hay un tema cultural, de lo que significa todo lo que es el mundo aymara en el norte, toda la red que hay de vida y que la unión a los salares, a los bofedales, la cultura de transhumancia que existe. O sea, yo creo que acá también uno, si mira, ya, un tema es lo que planteaba Ezio con respecto a lo que es la naturaleza en sí, pero a su vez también hay una cultura asociada y una economía de una escala que es soportable para los salarios. Y eso se está rompiendo con la minería. Entonces, por ejemplo, si vamos de nuevo al cobre, cuando tú tienes que el Valle de Putaendo resiste, la gente no solo está resistiendo porque no quiere minería en ese lugar, lo que está resguardando a la gente es su economía. O sea, imagínate qué ocurre con un pequeño pueblo al cual llegan 20.000 mineros, ¿cachai? O sea, es como rompes absolutamente todo el tejido social que existe ahí, la economía que existe ahí, las actividades, ¿cierto?, con las cuales se sostienen. Y eso también ocurre en el norte. O sea, personas que llevaban a sus animales, ¿cierto?, a beber a los bofedales, no me recuerdo cuál, pero los secaron completamente y después se les ocurrió colocar una manguera para en el fondo ir regándolos y que se sostuvieran. Esto es una minera. Entonces, en el fondo tú tienes que no puedes romper eso, porque rompes culturas, por ejemplo, me acuerdo que me tocó compartir con una cocinera aymara, que en el fondo ella decía,
yo estoy haciendo como ella capacitaba a otras mujeres en estas cocinas tradicionales. Se pierden esos elementos y eso es muy grave. Yo encuentro que eso es muy grave porque lo que pasó en Quillagua, la gente se tuvo que ir porque se rompió el oasis. Entonces, eso no es soportable éticamente. Yo creo que acá también hay un tema ético detrás, porque además ni siquiera es que tengamos la mejor minería de litio. Aquí sacamos mucho litio, pero tenemos una pésima fiscalización. Hubo una comisión investigadora donde en el fondo decían, ni siquiera estamos exportando cloruro de litio, estamos exportando salmuera. Se está drenando el salar. O sea, estás exportando agua. Entonces, no, si dicen nosotros lo reinyectamos, sí, pero tenéis 2 fiscalizadores de aduana. ¿Cuánto realmente, o sea, cómo funciona el tema de la fiscalización? O sea, acá ni siquiera se está haciendo de la mejor forma la extracción. Yo me atrevería a decir que incluso hay un nivel de abuso y corrupción al respecto que ni siquiera sabemos. Falta que tengamos algún Hugo Bravo o como hoy sale hablando de, no me acuerdo quién fue la persona que habló con respecto a la colusión que hay en el tema de valores, porque tú tienes 2 empresas de litio nomás. Entonces, ojo con eso, porque los fiscalizadores siguen siendo los mismos, etcétera. Entonces, hay un tema, yo siento que hay cierta impunidad en este tema. Pero hay muchos antecedentes respecto a eso, podríamos estar hablando un montón. O sea, de hecho, SQM fue sancionado por, cambiaban los pozos de monitoreo. Iban los monitoreos, claro, se veía súper bien, pero era porque lo habían cambiado de lugar. Y eso se hace. Cuando fiscalizaba la DGA. Cuando ¿cierto? fiscalizaba Sí, la pues, sí, en ese DGA, caso. claro, se hace. Y el caso que yo mencioné de la primera licitación, Pablo Wagner, que fue procesado y condenado por el caso Penta, cuando se fiscalizó el tema de su correo electrónico, aparecían los correos donde lo felicitaban por el negocio que hizo con SQM, al adjudicarle la licitación, que fue anulada porque los otros oferentes reclamaron porque las bases de licitación decía que las empresas que participaban no tenían que tener litigio con el Estado, y ellos sí tenían litigio, y aún así se lo adjudicaron. Y más encima fue bajo actos corruptos. Claro, se detuvo la licitación, pero ahora de nuevo la hacen, el mismo gobierno, 10 años después. Entonces realmente es impresentable, y como vamos a hablar días yo creo de esto, porque además el tema con los pueblos originarios es gravísimo, porque no solamente se afecta la cultura, ¿no? Se afecta el convivir en estos ecosistemas porque son parte de su propia vida. O sea, el tener los animales, ¿no? La intimidad que hay con el bofedal, los ciclos, qué sé yo. Pero además la minería lo que hace, interfiere a las familias, porque se generan grupos que están a favor y grupos que están en contra. Y es una cuestión que es lamentable, nosotros la hemos visto tanto en comunidades aymara como en el pueblo Licarantay, y genera un quiebre que afecta, por supuesto, a las lógicas culturales, afecta al futuro de la misma sociedad, digamos, alrededor del salar. Ya es gravísimo, y yo creo que el norte nuevamente ha sido abandonado a su suerte, no llega, y parte es que no llega el Estado, pero ¿quién llega ahí? La minera. Entonces, para mucha gente, ¿no? La minera le arregló el camino, la minera le hizo esto, entonces también hay como una cierta cooptación de las acciones, y eso también va generando como una dependencia, ¿no? Y el típico discurso también es que no podemos decir que no porque se generan empleos. Cuando uno ve el número de empleos que genera el extractivismo, es muy poco en comparación con servicios u otro tipo de acciones. O sea, también es una falacia. Y la otra también falacia que es muy frecuente, cuando uno habla de esto del litio, es que tú entonces no quieres la decarbonización del planeta. No quieres que se acaben que si quieres seguir teniendo termoeléctrica. Entonces, generar también esas disyuntivas falsas le ha hecho muy mal, creo yo, a poner estos temas en discusión. Como que hay temas que son tabús para el ambientalismo o en general para la economía. Nadie cuestiona la gran minería. Ahora recién, y me da mucho gusto, por ejemplo, escuchar en estos discursos inaugurales de la convención, se repite en todo el país el mismo tema, de la degradación de los hábitats, la degradación del bienestar, del buen vivir de las comunidades por estas empresas que llegan y empiezan a usurpar las prácticas, empiezan también incluso a imitar las formas de vida de la gente como para decir somos de los nuestros.
Es una cuestión bien tremenda que está pasando en Chile a una tasa enorme. Entonces, este ejemplo de licitación de litio es uno de tantos y que claramente no podemos seguir así. Pues, o sea, vamos a terminar sin país finalmente. Ezio, ¿quieres agregar algo? Mira, nos quedan pocos minutos, así que voy a usar mis minutos finales para hablar de otra cosa, pero que está siempre muy conectada, ¿no? Voy a hablar del riesgo del fascismo. Y voy a hablar del riesgo del fascismo particularmente en materia ambiental, porque las visiones de extrema derecha, a las cuales podemos llamar fascistas, tienen una visión del mundo en la cual las vidas en general están al servicio de ciertos ideales y de ciertas ideologías. Esa es como la matriz básica de cualquier totalitarismo, ¿no? Y estamos entonces todos y todas puestos al servicio de este poder concentrado que quiere llevar a cabo un programa determinado. Lo que está sucediendo en Chile, que ya sucedió en otros países del mundo en la última década, es un renacer de esa ideología fascista, donde, en este caso representada por la extrema derecha chilena, se manifiesta, y así lo dice claramente el programa presidencial que presentaron, se manifiesta esta idea de tener un poder sin controles. Y esos controles, por ejemplo, por decir algunos puntos del programa, esos controles que hoy día existen desde la sociedad civil se quieren eliminar. Entonces se quiere eliminar la posibilidad de que existan organizaciones de la sociedad civil que actúen contra los programas oficiales. Hablan de fortalecer a aquellas organizaciones que estén a favor de los programas oficiales, cuestión que ya se hizo en cualquier otro estado fascista en la historia. Quieren también eliminar las posibilidades de interacción entre las organizaciones que defienden grupos vulnerables. De hecho, se habla de que la defensa de grupos vulnerables es una división de la unidad nacional, puesto que lo que hay en Chile es solo una cultura, que es la cultura chilena, y que la idea de que pueda existir otras etnias, porque así le llaman a los pueblos originarios o pueblos indígenas, otras etnias y otras culturas, es una manera de erosionar esta cultura única chilena que la izquierda internacional organizada por, bueno, ahí viene la parte como más, aún más, qué sé yo, conspiranoica, pero no, pero que está organizada de una manera para evitar entonces esta cultura. La ONU. Claro. De por ahí. Se nos fue justo en pleno. La conspiración. Claro, esto fue una intervención externa de un enemigo poderoso. No. Invisible. Invisible. Lo último. Además, en materia ambiental, los programas que se han presentado son realmente extraños, por decirlo de alguna manera. Y bueno, hoy día se viralizó, o hace un par de días se viralizó, esta idea que existe de cobrarle a la fauna y a la flora por existir, puesto que nosotros somos sus guardianes y entonces nos tienen que pagar por cuidarlos o algo así, ¿no? Algo claro, que está en el programa de CAST. Está en el programa de CAST y yo en verdad no sé, es como una cosa salida de una película distópica, no tengo idea de dónde sale esa idea, no sé qué marco de pensamiento puede llegar a ese concepto, pero bueno, pero está en la misma línea de todo lo demás, ¿no? Esto es un peligro. No es un peligro solamente por la posibilidad de que Kast sea votado como presidente, cuestión que sería catastrófica para el país, sino que es un peligro que crezca esa posición. Las personas de derecha, que muy bien que sean de derecha, pueden tener una visión del mundo que, no sé, que tiene ciertos valores anclados en el liberalismo, anclados en cierta idea de progreso material, no tienen por qué, esta es mi visión, no tienen por qué refugiarse, en este caso, para parecer a mucha gente de derecha no le gusta su candidato presidencial, por favor no se refugien en el fascismo. Existen alternativas mucho más razonables que esta promesa vacía de orden que se le está haciendo a las personas de derecha, y bueno, este es un espacio ambiental, pero no puedo evitar hablar de esta cuestión.
Eso, gracias, Pablo. Sí, bueno, justamente tú lo mencionabas, para hablar un poco del contexto político y social, sobre todo porque se vienen las elecciones presidenciales, está en marcha la Convención Constitucional. ¿Cuáles son sus expectativas en torno no solo a la minería y al modelo económico, sino también en torno al uso del agua, que es sumamente importante? Hoy día va a haber un debate también sobre el futuro del agua, entre otras cosas. Pero para centrarnos en ese punto que preocupa con justa razón a toda la ciudadanía, ¿cuáles son las expectativas o las ideas, considerando, por ejemplo, los programas de los candidatos presidenciales, entre otras cosas? ¿Quién quiera Mira, responder? con respecto, yo la verdad es que mis expectativas, más que en la presidencial, está en la convención. O sea, eh, el cambio constitucional se requiere porque en el fondo cualquier presidente o presidenta que le toque administrar con la Constitución del 80 la crisis hídrica, lamentablemente tiene muy pocas herramientas para hacerlo. No las tiene, porque te va a salir la propiedad permanentemente. Creo que sí, que el hecho de que implementen la reforma al Código de Aguas podría ser un avance en esta materia, en el sentido de que hay priorización de uso, ¿cierto? Y está el agua para consumo humano, ¿cierto? Y priorización de actividades que obviamente son la pequeña agricultura de subsistencia y el resguardo de las funciones ecosistémicas, que eso es lo que trae la reforma al Código de Agua. Por lo tanto, por eso es tan esencial que se apruebe. Pero digamos que ese es el tejo más pasado que tenemos en relación a la Constitución del 80. O sea, lo más que se pudo lograr en este marco legal. Por lo tanto, tenemos eso que es un avance, pero el avance, el salto cuántico, creo yo, que lo vamos a dar con la nueva Constitución. No obstante, tampoco quiero vender un sueño, porque obviamente el 90% de los derechos de las aguas superficiales ya están otorgados. Por lo tanto, vamos a ver qué tipo de extinción a caducidades se logran colocar o el gancho para hacer la bajada en el fondo para tener caducidades y extinciones de derechos para cuando hayan abusos o cuando ya no hay agua. Por otro lado, la reforma al Código de Aguas trae una medida que es de extrema, así como cuando hay una situación muy extrema de falta de agua, que es que el presidente puede otorgar derechos de aprovechamiento para consumo humano, ¿cierto?, en lugares donde ya no quedan derechos de aprovechamiento por otorgar. Entonces, eso igual es una medida que es importante, creo yo, porque la escasez de agua va a ser, o sea, esta es una realidad que es permanente ya. Ya no es como esperemos que llueva en 2 años más, porque la verdad es que no va a llover y probablemente vamos a tener racionamiento de agua en las grandes ciudades. Yo creo que Santiago estuvo a punto, si en este invierno no hubiese llovido, ¿cierto? Lo que cayó como que vino como a sacarnos de un apuro. De un apuro, pero en el fondo si no llueve, o sea, y acá el problema no es solo el tema del agua, sino que el tema alimentario, porque va a haber escasez de alimentos también en su momento, y los precios ya están subiendo, y tú tienes una crisis mundial de alimentos y de fósil, de petróleo, de energía. Entonces, la crisis que viene yo creo que es muy grande, y ahí es donde yo interpelo siempre a los presidenciales en el fondo, que es como, ¿qué medidas vas a preparar de política pública para que la ciudadanía tenga las herramientas necesarias para enfrentar este tipo en el fondo, de crisis? Que es ahí donde la gente, por ejemplo, deberíamos todos tener educación para poder hacer una huerta. Soberanía alimentaria, o sea, se requiere hacer comunidad, se requiere tener, por ejemplo, poder tener paneles solares, que toda la gente los tenga, poder generar energía, o sea, acá debiera haber una política de darle herramientas a la ciudadanía, si no lo que te va a pasar es que vas a tener estallidos sociales porque no va a estar las cuestiones que son básicas, porque ya no se trata solamente de como quiero mejorar mi situación material, se trata de la vida misma. Y sin agua no tienes vida, entonces sin ecosistemas no hay agua tampoco. Porque en el fondo, o sea, sin el agua no tienes ecosistemas. Entonces, ¿cómo nos sostenemos? En el fondo acá la minería sigue destruyendo glaciares, aunque lo niegan y dicen que los papers son muy antiguos, que eso no corre, destruyen glaciares de roca. Y solo glaciares que sostienen la vida en el fondo de los valles. Entonces, esa es la disyuntiva que tenemos, y a mí lo que me preocupa de los presidenciales, si bien los dos candidatos de la centroizquierda, en este caso Boric y la candidata Proboste, tienen programas que son bastante mejor que la de los otros candidatos, digamos,
más serio. Lo que me preocupa es cómo se empalma con el tema del extractivismo, porque no tiene programas que superen el extractivismo, ni que Claro. tampoco traten de proponerlo. Yo espero que en el lanzamiento, Jasna Proboste lanza, creo que este domingo, ya como el programa final. Supongo Boris también, no sé cuándo lo va a lanzar. Yo voy a hacer un análisis nuevamente de los programas, voy a sacar el informe de nuevo, porque en el fondo no podemos estar a ciegas. O sea, a mí me dicen, oye, pero si quien vota por los programas, no importa, pero la gente tiene que saber por lo menos qué tiene esta gente en la cabeza en el voto, cómo se imagina el país. Uno no puede ir a votar a ciegas. Eso es lo que por lo menos desde mi punto de vista es lo que pretendo aportar en el debate. Perfecto. Cristina, ¿tú querías decir Sí, algo? sí, no, yo creo que en este caso lo que señala Pam es súper importante porque la política, como la entendemos, la política tradicional chilena partidista o estos grandes grupos, no ha estado a la altura de las circunstancias, pero ni un milímetro. O sea, primera cosa, no hay conciencia ni entendimiento de esta grave crisis que, como también la Pam me lo señalaba, tan presente y no va a cambiar la situación, al contrario, se va a acrecentar. O sea, y ahí viene el tema del conocimiento. O sea, la ciencia, la evidencia, aunque tengamos la evidencia, aunque los papers sean antiguos, ahí está la evidencia, hay decisiones políticas. Entonces, este vínculo que tiene que existir también entre quienes saben o las comunidades también, porque las comunidades también tienen su propio conocimiento, los pueblos originarios tienen su propio conocimiento del ambiente y de lo que pasa, no es tomado en cuenta, porque son solo decisiones en base a temas políticos, que es muy, muy de bajo nivel, digámoslo así, encuestas, cuestiones que no importan mucho a la larga, y cuestiones económicas, que como también lo hablábamos, no, es que vamos a perder el liderazgo internacional en no sé qué, claro, pierdes el liderazgo, pero mira cómo tienes a la gente, pues. O sea, finalmente las personas pasan a ser objetos, ¿no? Números, a transar incluso, es terrible, entonces esta naturalización del contexto de la naturaleza y la humanización es algo que tenemos que hacer urgentemente. O sea, no podemos seguir igual, ni en el sistema político, económico, que aparte está tan concentrado. O sea, hay una invisibilización respecto a lo que pasa en los territorios, que se ven como anécdotas, no se ve como una realidad. Y eso también se vive en una burbuja finalmente. Esta burbuja de las famosas comunas se extendió a todo el tipo de relaciones. La gente de verdad vive en una realidad paralela. Y eso lo vemos día a día. Y lamentablemente, como también la PAME señalaba, no se asume que el modelo económico chileno realmente nos está llevando a una catástrofe humanitaria incluso. Y no pueden decir esto no lo vimos venir. O sea, es terrible. Entonces, por lo mismo, yo creo que hay bastante esperanza, expectativa en la nueva Constitución, pero para que esto ocurra hay que participar. O sea, ya hay que estar dentro del proceso, en el contexto de formular ideas de normas. Es el momento ahora de hacerlo. Por lo menos se nos abrió esta oportunidad con mucho, mucho costo social, ¿cierto? Costo humano, de vida, bien sabemos todo lo que viene de antes. Y por lo mismo es tan importante lo que estamos viviendo. Por ejemplo, la Comisión de Medio Ambiente, que va a ver estos temas junto a Modelo Económico, ayer eligió a sus coordinadores, que son dos activistas ambientales son muy jóvenes, pero también tienen, digamos, todo este ímpetu por cambiar las cosas, como Juan José Martínez y Camila Zárate. Así que ya nos muestra, creo yo, que hay otras ideas dando vuelta, y eso también es una buena noticia. Perfecto. Se nos pasó volando el tiempo, ya estamos al límite, está pero interesantísima toda la conversación, así que vamos a dar un minuto por cada uno para decir el mensaje que se les ocurra o que más les haga sentido antes de finalizar esta transmisión. Ezio. Ya, no estaba preparado para este minuto, ya había hecho mis minutos de cierre. Es que te adelantaste ahí. Sí, me adelanté. Está sucediendo en paralelo a este live un debate por el agua en la red, en que están los candidatos presidenciales debatiendo precisamente cuestiones relativas a agua. Por lo tanto, lo que voy a hacer es simplemente invitarles a que, una vez que concluyamos este live en 2 minutos más, vean en la red las propuestas que tienen los candidatos y la candidata respecto de este tema. Eso, muchas gracias. Perfecto. Pamela. No, yo creo que si hay algo que tenemos que como identificar dentro de los discursos de los presidenciables es que en el fondo haya mucha ética detrás también, ética y épica.
Yo creo que acá nos hace falta como volver a reencantarnos con la política, pero que no sea desde el recurso como la frase cliché en el fondo, porque eso es muy fácil hacer política con frases cliché. Yo creo que por eso es en el fondo en los programas es donde podemos mirar si existe esa épica y ética. ¿Qué cuestión transformadora van a plantear? Eso es un elemento que tenemos que fijarnos, porque hoy en día la política está se volvió la misma encuesta CADEM, por ejemplo. Esta cuestión de medir toda la semana es como una máquina de moler carne de la política nomás, porque no, en el fondo, ¿qué opinión? ¿Qué es la opinión pública? De hecho, ¿de quién es la opinión pública? Son elementos que se instalan como verdades, ¿cierto? Esto de que Kast supera a Boric, perdóname, yo creo que están ambos candidatos inflados, de hecho. O sea, si bien Boric tiene una alto porcentaje y todo, pero yo creo que en el fondo trataron de inflar como hacer ver estos dos extremos, y perdóname, pero Boric no tiene comparación con Kast en relación a las estupideces que dice Kast en su programa. Entonces, no es comparable decir que hay dos extremos. Por lo tanto, hay que tener cuidado con eso también. Creo que hay que devolverle a la política la épica y la ética, y las encuestas no dejarse guiar por encuestas que no tienen nada de ética en presentar los datos. Perfecto. Cristina. No, volviendo, bueno, un poco el tema del candidato Kast. Yo leí un poco lo que señala, porque en realidad lo encontré tan patético que no vale, creo, ni la pena de darle vuelta. Yo creo que eso simplemente son provocaciones, o sea, son cuestiones tan absurdas que es lamentable también que se amplifiquen. Y ahí también hay que estar, que genera, ¿cierto?, que hay que estar desmintiendo esas cosas, que cuestiones que son tan ridículas. No sé cómo explicarla, pero ¿de qué mente salen esas barbaridades? Imagínate si son gobiernos, o sea. Por eso yo adhiero a lo que dice Ezio, el fascismo no se le da un milímetro, no hay que aceptar nunca conductas fascistas. Y eso tiene que ser es una postura también de vida y política. Y la ética, también que señala Pamela. Para que estemos en esta crisis, hubo gente que tomó muy malas decisiones, pero que también no tuvo ninguna base ética, porque la persona que decidió, por ejemplo, que el bofedal tenían que regarlo con camiones aljibe, probablemente es un profesional que salió de una universidad chilena, donde juró llevar su profesión a lo más alto estándar ético, no lo hizo. Y eso también tenemos que considerarlo, porque estas son decisiones humanas que finalmente tienen que tener un contexto ético, no puede ser todo por el dinero, es una cuestión que nos está llevando finalmente al abismo. Perfecto. Muchas gracias, Ezio Costa, Pamela Pu, Cristina Dorador, por esta tremenda conversación. Realmente muy agradecidos de tenerlos acá nuevamente en La Naturaleza Primero, el Late. Así que nos despedimos, cerramos. Obviamente les recordamos que esto va a quedar guardado no solo en Instagram, sino que también en Spotify y en YouTube, por si quieren revivir esta conversación. Y nos estamos viendo en el jueves de la semana subsiguiente con otros temas que se encuentran en esta agenda noticiosa medioambiental. Así que cuídense, vean los debates del agua, entre otras temáticas, y nos estamos encontrando próximamente. Que estén muy bien. Adiós. Chao. Muchas gracias, Paula. Que estén bien. Adiós. Chao, Pamela. Chao, Ezio. Chao, Paula. Chao.